A continuación, vamos a pedirle a un cirujano joven, Antonio Mahfouz Aziz, entrenado en el área de cirugía en el siglo XXI, en la cirugía oncológica en el Hospital de Oncología en el siglo XXI y actualmente trabaja en el FUCAM. Así que el doctor Antonio, por favor, háganos el favor de presentar el tema de estado actual del ganglio centinela. Gracias, doctor. Gracias por lo de joven también, doctor. Buenas tardes a todos. Es un verdadero gusto para mí y un placer poder estar con ustedes compartiendo este tema de actualidad. Quiero agradecer al comité organizador de la Asociación Mexicana de Mastología, especialmente al doctor Sinúa Barroso, esta invitación. Y mencionaba, sin lugar a dudas, este tema actualmente es un tema de actualidad en el que en los últimos años ha habido investigaciones y cambios en la toma de decisiones de manera importante. Ahora, es importante para conocer los cambios. Perdón, es con la flecha hacia adelante, ¿no? Ahí está. Para conocer los cambios y para conocer el estado actual de una situación en general y más en medicina, es importante conocer un poco los aspectos históricos. A mediados del siglo antepasado, finales prácticamente del siglo antepasado, varios cirujanos muy reconocidos conceptualizaron el manejo axilar dentro del manejo integral del cáncer de mama, haciendo siempre la linfadenectomía como una parte importante del tratamiento quirúrgico del cáncer de mama. Y estos cirujanos lograron obtener resultados bastante buenos con relación a sobrevida comparada con las pacientes que mantenían en observación o que no operaban. Esa postura de hacer tratamiento a la axila al mismo tiempo que hacer tratamiento a la mama se mantuvo por casi 100 años. Sin embargo, conforme fue avanzando el tiempo, nos fuimos dando cuenta que las cosas quizás no iban por el camino exacto, porque lo más lógico a pensar era el por qué hacer un procedimiento en todos los casos cuando no todos los casos son igualmente avanzados, y por qué hacer una linfadenectomía axilar en todos los casos cuando muy probablemente en muchos de ellos los ganglios axilares no estaban tomados por el tumor. En esta conceptualización se tiene claro que la disección radical de axila en pacientes con cáncer de mama y ganglios negativos no ofrece ningún beneficio oncológico, pero sí favorece el índice de complicaciones asociadas al procedimiento. Derivado de este concepto es que tenía que idear la manera más precisa de identificar a las pacientes con ganglios negativos para no ofrecerle a ellas un tratamiento que no le iba a impactar en su sobrevida y que sí iba a generar morbilidad. Para esto se adaptó lo que en finales de la década de los 70 el doctor Cabañas, su investigación, su tesis de mapeo ganglionar en cáncer de pene, se fue adoptando a diferentes neoplasias, pasando por melanoma, después mama y después muchas más. Y en mama en particular adquirió una popularidad por el alto índice de incidencia de cáncer de mama. Con relación al concepto actual del cáncer del ganglio centinela, brevemente, todos lo conocemos, pero nunca está de más repasarlo. El ganglio centinela es el primer sitio de relevo metastásico de una zona tumoral de cualquier parte del cuerpo prácticamente. Sabemos muy bien que requiere de un equipo multidisciplinario y requiere la inyección de algún trazador que va a migrar a través de los conductos linfáticos y se va a depositar en el ganglio más representativo de una zona anatómica determinada y que ese ganglio va a predecir de alguna manera la posibilidad o el estado histológico del resto de la zona linfoportadora. El ganglio centinela o el mapeo ganglionar con biopsia de ganglio centinela en cáncer de mama se conoce hoy con mucha precisión que evalúa con toda certeza el estado ganglionar de las pacientes con cáncer de mama, disminuye la necesidad de realizar linfadenectomías axilares y con ello, evidentemente, disminuye la morbilidad asociada al procedimiento de la linfadenectomía axilar. Existen diferentes técnicas para realizar el ganglio centinela, todas ellas en manos expertas con alto índice de certeza diagnóstica. En muchos centros hospitalarios se utilizan técnicas combinadas, en muchos otros no. Pero es un procedimiento que, insisto, en manos expertas, con un buen patólogo, un buen cirujano, un médico nuclear que ya hayan pasado esa curva de aprendizaje, se van a obtener una evaluación ganglionar muy certera.
Y este esquema es el que hemos tenido en mente durante muchos años, quizás cerca de 20 años. Sabemos muy bien que tumores en etapas tempranas, de preferencia T1, T2, algunos T3 son susceptibles también, según el centro hospitalario que tenga sus normas y sus reglas, pero mundialmente se recomiendan los T1 y T2, es decir, tumores hasta de 5 centímetros, que tengan evidentemente clínicamente ganglios negativos. Se hace el procedimiento que les platicaba en la diapositiva anterior. Si el ganglio centinela es negativo, ¿para qué hacer una linfadenectomía axilar? La lógica nos los dice, y cuando la lógica viene de la mano de un estudio como el NSABP-B32, donde se incluyen prácticamente 5.500 pacientes, de los cuales cerca de 4.000 tuvieron ganglio negativo y se aleatorizaron a quién sí le hacían linfadenectomía axilar y a quién no, y vieron que la sobrevida libre de enfermedad, la sobrevida global, era exactamente igual. Entonces, cuando el sentido común nos dice por qué retirar la axila a una mujer con ganglios negativos y se solidifica con un estudio como estos, creo que nos queda muy claro que una mujer con un ganglio centinela negativa no tiene por qué ser llevada a linfadenectomía. Por otro lado, en el mismo esquema, el sentido común siempre nos dijo, ok, si el ganglio centinela es positivo, entonces sí merece la pena hacer una linfadenectomía axilar, porque valdrá la pena ejercer un tratamiento que, aunque pudiera tener cierto grado de morbilidad, va a ser efectivo y va a repercutir en el periodo libre de enfermedad y en la sobrevida global. Sin embargo, con los estudios ulteriores, nos dimos cuenta que, con varios reportes bien realizados, casi el 70% de las mujeres en etapa temprana, con ganglios clínicamente negativos, que salían positivos en ganglio centinela, el único ganglio afectado era el ganglio centinela o los ganglios centinela. Recordar que a veces no sale uno, salen 2, 3 o 4. Adicionalmente, la gran mayoría en los centros hospitalarios donde se atiende cáncer de mama, la gran mayoría de las mujeres con ganglios positivos siempre van a requerir algún tipo de adyuvancia, alguna modalidad. Entonces, si tenemos esto en mente, es entonces que nos podemos preguntar si realmente es necesario hacer linfadenectomía axilar a todas las mujeres con ganglio centinela positivo. Para resolver esta pregunta, que dicho sea de paso es un tema de bastante actualidad en los últimos 4 años, hay principalmente 2 estudios muy representativos en la literatura. El primero de ellos es el estudio que realizó el Grupo Internacional de Estudio en Cáncer de Mama, el 2301, que muchos de los cirujanos aquí presentes seguramente lo tienen en su mente porque es un estudio muy comentado, en donde se hizo el estudio comparativo de aquellas pacientes con micrometástasis, es decir, una enfermedad ganglionar muy pequeña, y se hicieron 2 grupos, aquellos que se les hizo linfadenectomía axilar y aquellos a los que no. Y como ustedes pueden ver en la diapositiva, fue exactamente el mismo resultado en ambos grupos, pero en aquel grupo a quien se le hizo disección radical de axila tuvo mayor morbilidad. Este estudio nos emitió el conocimiento que en mujeres con ganglio centinela y afectación micrometastásica podíamos obviar de la linfadenectomía axilar. Sin embargo, el estudio que ha estado mucho más expuesto a nosotros en prácticamente todos los foros de cáncer de mama es este estudio, el famoso ACOSOC Z11, en donde se aleatorizaron a las pacientes con T1 y T2, ganglios clínicamente negativos, se les hacía mapeo ganglionar y fueron aleatorizadas en 2 grupos. Aquellas mujeres que con ganglio centinela positivo no se hizo linfadenectomía axilar y aquellas a las que sí se les hizo. Fueron 2 brazos y posterior a eso las pacientes recibieron la adyuvancia necesaria. Cabe mencionar que en este trabajo todas las pacientes fueron tratadas con cirugía conservadora y por ende todas recibieron radioterapia postoperatoria y alguna modalidad de tratamiento sistémico. Estas fueron las características de los grupos. En la primera columna verán la variable, en la segunda columna el grupo que sí se le realizó linfadenectomía axilar con ganglio centinela positivo, obviamente, y en el segundo grupo aquellas que con ganglio centinela positivo no se les hizo linfadenectomía axilar. Claramente podemos observar aspectos muy similares entre ambos grupos, pero también podemos observar que eran cánceres poco agresivos, cánceres pequeños, con una posibilidad de tener un comportamiento biológico agresivo baja en general. El tratamiento sistémico que recibieron las pacientes igualmente fue muy similar en ambos grupos, y un aspecto muy importante que confirma
lo que en esa diapositiva nos cuestionamos es que el 27.3% de las pacientes tratadas con linfadenectomía axilar, el único ganglio que era positivo fueron los centinela. No encontraron enfermedad residual en más del 70% de las pacientes que llevaron la linfadenectomía axilar. Y cabe mencionar también que la carga ganglionar positiva en este estudio fue muy pequeña. La gran mayoría de las pacientes tuvieron un ganglio positivo y de esas casi la mitad fueron micrometástasis. Un subgrupo más pequeño tuvieron más de un ganglio positivo y todavía más pequeño, más de 2 ganglios positivos. Analizando los dos grupos, se pudo ver que tanto la sobrevida global como el periodo libre de enfermedad fue similar en ambos grupos. El porcentaje de recaída en aquellas mujeres que no se les hizo linfadenectomía axilar fue 0.9%. A nivel local, 2.8%, tomando en cuenta toda el área locorregional. Cabe mencionar que el seguimiento de estos pacientes fue a 6.3 años. Y igualmente no hubo diferencia en la sobrevida libre de enfermedad, como les mencionaba, en ambos grupos. Las conclusiones de este estudio, muy interesantes sin lugar a dudas, y que ha modificado el quehacer diario de los médicos que atendemos cáncer de mama, fueron las siguientes. En pacientes con tumores clínicamente T1 y T2, con 1 o 2 ganglios positivos, sometidas a cirugía conservadora y radioterapia total a la mama, la linfadenectomía axilar no mejora el control regional y tampoco mejora la sobrevida global. Ojo, no aplica este conocimiento o esta conclusión, no aplica en varias situaciones. Cuando una paciente tiene un ganglio positivo porque ni siquiera entró al grupo de estudio, en el positivo clínico me refiero. 2, aquellas pacientes que recibieron quimioterapia neoadyuvante. 3, aquellas pacientes que fueron tratadas con mastectomía total. Y 4, aquellas mujeres que recibieron radioterapia parcial a la mama. Es importante recordar que en este estudio y en un complemento que hizo el grupo Alliance, detectaron o conceptualizaron que el 50% de estas mujeres recibió radioterapia en campos tangenciales altos y un 19% recibió más de 3 campos de radioterapia. Entonces, el pensar que estas pacientes no recibieron tratamiento axilar sería un error. No recibieron linfadenectomía axilar, pero sí recibieron tratamiento a la axila. La gran mayoría, 70% de ellas. Otro estudio que de alguna manera complementa la información del Z11 y que sin lugar a dudas también juega un papel fundamental en la toma de decisiones es el estudio Amaros. En el estudio Amaros, lo que se hizo fue una comparación de radioterapia versus linfadenectomía axilar en pacientes con ganglio centinela positivo. Fue un estudio aleatorio, multicéntrico, fase 3, en donde lo que buscaban era demostrar no inferioridad. Igualmente, pacientes con tumores T1 y T2 con ganglios clínicamente negativos. Se incluyeron 4.823 pacientes de 34 centros hospitalarios y de ellas solamente fueron elegibles 4.806 porque fueron las que tuvieron ganglio centinela positivo. Este fue el grupo de interés, perdón, de las 4.806, 1.425 fueron ganglio positivo y estas se dividieron en dos, se aleatorizaron en 2 grupos. Ganglio centinela positivo, linfadenectomía axilar o ganglio centinela positivo, radioterapia axilar. Y ven ustedes cómo el índice de recaída axilar fue muy similar y sin significancia estadística en ambos grupos. 0.43% para aquellas mujeres que se les hizo linfadenectomía axilar y 1.19% para las que se dio radioterapia. Igual, el 33% de las mujeres que fueron sometidas a linfadenectomía axilar, el único ganglio centinela positivo la única carga ganglionar positiva fue el ganglio centinela. Son estudios, es una información que muy similar al Z11. La mediana de seguimiento igual, fue un poco más de 6 años, y los niveles axilares los campos de radioterapia axilar fueron niveles 1, 2, 3 y supraclavicular, con algo equivalente a 25 fracciones, con 2 grades en cada fracción. Y como podemos ver, tanto el periodo libre de enfermedad como la sobrevida global fue similar en ambos grupos, pero la morbilidad fue mucho mayor en el grupo tratado con linfadenectomía axilar que con radioterapia axilar. Entonces, de alguna manera, esta información, en suma con el Z11,
prácticamente nos empiezan a orillar a tomar una decisión de no hacer linfadenectomía axilar en aquellas mujeres que cumplan con este perfil, T1, T2, que tengan una carga ganglionar baja y que con estudios posteriores no reportados aquí se ha demostrado que hay factores en los que tenemos que ser más cuidadosos, como la invasión extracapsular o una permeación linfovascular muy extensa. Haciendo un collage de la información de los dos estudios, es importante recalcar que basado en el Z11, en el estudio Amaros, muchas pacientes, más de 3/4 partes, no hubieran recibido disección radical de axila y probablemente tampoco radioterapia axilar. Se sabe muy bien, basado en estos estudios, que tanto la linfadenectomía axilar como la radioterapia proveen un excelente control regional en pacientes con ganglio positivo, pero que la linfadenectomía axilar incrementa considerablemente el índice de complicaciones asociadas al procedimiento. Entonces, en ambos estudios tenemos que conceptualizar que sí recibió un tratamiento local la axila, tanto en el Amaros como en el Z11, recibieron radioterapia en gran medida las pacientes. Este estudio creo yo que nos va a ayudar a resolver si verdaderamente podemos obviar el tratamiento local de la axila, ya sea con radioterapia o con linfadenectomía axilar. Es el estudio POSNOC, se abrió apenas en enero del 2014. La idea está proyectado como un estudio fase 3 en mujeres con cáncer de mama tempranos y 1 o 2 ganglios centinela positivos. La idea que se tiene es enrolar a 1,900 pacientes y la hipótesis de este estudio es que el tratamiento local de la enfermedad residual en axila, en caso de existir, es decir, en ese 30% que se queda en residual, no impacta en aquellas mujeres que reciben tratamiento adyuvante. Recordar que todas las mujeres con ganglio positivo van a recibir algo de adyuvancia. Como les digo, van a emitir los resultados definitivos en 120 meses, son 10 años, seguramente que va a haber resultados previos que nos van a ayudar a tomar una decisión en este sentido, y el objetivo primario va a ser determinar la recaída axilar. Este es el esquema del POSNOC, ya se los mencionaba, y bueno, habrá que esperar los resultados de este estudio que verdaderamente no recibirán tratamiento local a la axila y dejarán solamente con el manejo sistémico el impacto que esto tuviera en la recaída axilar. Entonces, los conceptos actuales derivados de estudios recientes, sin lugar a dudas, nos confirman el sentido común de que la linfadenectomía axilar no ofrece ningún beneficio en mujeres con ganglios negativos, que no tenemos la menor duda, pero también el concepto actual de que la linfadenectomía tampoco ofrece beneficio a algunas pacientes con ganglios positivos, T1, T2, 1 o 2 ganglios positivos. Pasando brevemente a otro tema que también representa el estado actual del ganglio centinela, es el papel del mapeo ganglionar en pacientes que van a recibir quimioterapia neoadyuvante. Y claramente tenemos que identificar 2 escenarios. El primero, aquellas mujeres que son ganglios negativos prequimioterapia, lo mencionaba en el caso clínico previo como pregunta. Creo yo que el hacer el mapeo ganglionar pre o post quimioterapia, algunas veces se dudó que era lo mejor porque se pensaba que era mejor tener un conocimiento del estado ganglionar antes de la quimioterapia, y hay pros y contras de cada uno. Sin embargo, un estudio de más de 3,700 pacientes demostró con mucha precisión que era igual, que tanto el porcentaje de identificación del centinela como el índice de falsos negativos era igual pre que post quimioterapia. Entonces, para evitar una cirugía adicional a nuestras pacientes, para evitar ocupación de tiempos quirúrgicos o salas de operaciones innecesariamente, creo yo que hoy en día, en la mayor parte de los centros hospitalarios, las pacientes con N0 clínico que van a quimioterapia neoadyuvante son mapeadas después de la quimioterapia, ya en el momento del acto quirúrgico. Y el segundo escenario, que sin lugar a dudas representa un poco más de controversia, es el mapeo ganglionar en pacientes que eran ganglio positivo clínico, como el que presentaron en el caso clínico de hace un par de horas, que después de la quimioterapia neoadyuvante se hace N0. Ese es el grupo quizás que ha generado más controversia. Este estudio muy interesante hizo 4 brazos, nos vamos a enfocar al brazo 3, que fue en donde el escenario como se los menciono: ganglio positivo, quimioterapia neoadyuvante y después
se hacía ese ganglio positivo o negativo con estudios de imagen y clínicamente y eran sometidos a mapeo ganglionar y como era un procedimiento de validación también linfadenectomía axilar. Encontraron en este estudio un índice de falsos negativos del 14.2%, es la columna amarilla. Recordar que se sugiere o se ha recomendado que en un procedimiento de mapeo ganglionar se tiene que tener un índice de falsos negativos del 5, máximo 10%, aquí tienen 14.2%, y el porcentaje de identificación del ganglio centinela fue del 80%, recordar que se sugiere el 90% cuando menos. Entonces, sin lugar a dudas, este estudio ayudó a determinar o a pensar que quizás el mapeo linfático en este grupo de pacientes no era algo seguro. Sin embargo, el estudio Z1071, con alguna modificación, haciendo un mapeo al menos con 2 técnicas, obteniendo más de ganglios centinela, digamos 3, 4 ganglios centinela, lograron obtener unos resultados mejores. El doctor Kutter a mediodía demostró una técnica que están utilizando en MD Anderson, que es la disección axilar como blanco, por así decirlo, es la Targeted Axillary Dissection, que es poner un clip al ganglio que se toma la biopsia y después poner una semilla radiactivo e ir por ese ganglio. En ese sentido, que es un procedimiento quizás un poco complejo para nuestras instituciones, se ha logrado obtener resultados favorables en cuanto al porcentaje de identificación y a los falsos negativos. Entonces, creo yo que es una pregunta que debe estar por contestarse pronto. Derivado de todos estos estudios y para casi concluir mi plática, les comento las recomendaciones actuales de las guías de ASCO, en donde claramente se emite la recomendación de que la linfadenectomía axilar no es necesaria en mujeres con cáncer con ganglio centinela negativo y que en aquellas pacientes con 1 a 2 ganglios centinela positivos, cirugía conservadora y radioterapia total podría obviarse la disección radical de axila. Otras recomendaciones que se aplican de manera general es que puede ser factible el procedimiento de ganglio centinela, pero no está claramente precisado en mujeres con quimioterapia neoadyuvante, en mujeres con cirugía axilar o mamaria previa, en carcinoma in situ que serán tratadas con mastectomía total, que esto creo que yo es algo ya muy común que lo hacemos, y en aquellos carcinomas multicéntricos. Y no estará indicado en aquellas mujeres embarazadas, un carcinoma in situ puro sin datos de invasión, que va a ser tratada con cirugía conservadora, o en cáncer de mama localmente avanzada. Último mensaje, tenemos muy buenos métodos de imagen para identificar el estado ganglionar de nuestras pacientes, ultrasonido, resonancia magnética y PET. El ultrasonido en manos expertas acompañados de la biopsia por aspiración con aguja fina, se encuentran porcentajes de sensibilidad y especificidad y de certeza diagnóstica muy altas. Sin lugar a dudas, la resonancia magnética también ofrece porcentajes de certeza diagnóstica muy altas y el PET-CT ni se diga. Derivado de esto, surgen algunas dudas. Si los métodos actuales de imagen son tan certeros para la evaluación ganglionar, debemos preguntarnos, número 1, ¿podría entonces evitarse el mapeo ganglionar en algunas pacientes que sonográficamente o por resonancia o por PET-CT tienen ganglio negativo? Y la segunda es, si podría entonces hacerse un mapeo linfático en mujeres o en algunos casos con ganglio positivo. ¿Por qué? Porque si solamente tienen un ganglio positivo por el método de imagen que ustedes quieran, podrían enrolarse o encajar en el Z11 o en el Amaros. Hoy no lo tenemos así. Cualquier mujer con ganglio positivo clínico tiene que llevarse a linfadenectomía axilar. Esto es un pensamiento nada más, una duda, algo que tendríamos que cuestionarnos, porque podemos llevar la información de un protocolo a un pensamiento y ese pensamiento explotarlo. Entonces, estas preguntas las dejamos como de tarea. Muchas gracias por su atención.